Muchachos, si ustedes tienen la mejor genética, tienen el mejor concentrado, tienen los mejores jefes de producción, el mejor veterinario, todo, las mejores instalaciones, pero tienen la peor agua, no van a conseguir nada. Porque ¿dónde vive el pez? En el agua. Y si usted no da las condiciones del animal, por más que usted tenga todo lo otro que les acabo de nombrar, pues obviamente el animal no va a crecer, se va a morir. Si ustedes tienen su producción destinada para reproducción, no se van a reproducir y van a ser pérdidas y problemas para ustedes como productores en caso de que tengan su producción o como veterinarios en caso de que trabajen en ellas. Es un cuello de botella grandísimo, muchachos, el tema de calidad de agua. La gente no le para bolas a esto. La gente toma parámetros por tomar. Toman oxígeno por tomar, toman amonios por tomar, toman nitritos por tomar, toman pH por tomar, toman temperaturas por tomar. Y no analizan qué pasa si eso está alterado. Ejemplo, es claro hoy, o estos días como han estado de fríos. Ahora van a ver por qué. La tilapia es un animal que se adapta a la temperatura de qué? Del medio. O sea, él no regula su temperatura. ¿Cómo lo hace quién? Los humanos por medio de qué? Los perros, los peces no. Ellos, su metabolismo depende del clima o de la temperatura. Entonces, a mayor temperatura van a responder mejor, porque son animales de climas ¿qué? Cálidos. A menor temperatura, su metabolismo, ¿cómo se va a poner? Lento. Todo eso influye en reproducción, en alimentación. Si yo alimento un pez a esta hora, lo más probable es que me va a comer como si estuviera enfermo, o sea, letárgico. Usted le tira el alimento, él va a estar como sobre la superficie, va a observar o dar el alimento y no va a cogerlo. ¿Por qué razón? Porque su metabolismo está lento. Pero si yo lo alimento a las 8 de la mañana, cuando estamos en tiempo de verano, que ya hay un sol desde las 6 de la mañana, lo más probable es que va a ser muy diferente la alimentación a como sería ahorita. Entonces, eso es un ejemplo que ahorita vamos a ver por qué razón es así. Pero para que lo tengan en cuenta, la tilapia es una especie que responde a las condiciones ambientales y a las condiciones del medio. Si él tiene buena calidad, crean que él va a tener un buen rendimiento. Si no tiene buena calidad de agua, no hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes deben tener para que haya un buen cultivo o una buena producción o un cultivo dinámico o en equilibrio, tiene que haber 4 cosas que funcionen a la vez. La primera, físicas. ¿Estos qué son? Ahora más adelante lo vamos a ver. Hay parámetros físicos y parámetros químicos. ¿Qué es un parámetro físico para ustedes? En sus palabras, ¿qué se lo imaginan? Si leen esto, sólidos, color, temperatura y luz. Lo que se puede ver. Lo que no necesita un cambio o una reacción dentro del dentro del estanque o dentro del jaulón para que haya un cambio. ¿A diferencia de cuál? De los químicos, que sí tiene que haber una reacción. Ejemplo, gases disueltos. En los gases disueltos, ¿qué está? El oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Qué tiene que haber para que haya oxígeno? ¿Y cómo se llama ese proceso? Fotosíntesis. Por medio de la fotosíntesis se produce el oxígeno, o sea, un cambio químico. El dióxido de carbono, ¿por qué se produce? ¿Qué tiene el dióxido de carbono? ¿El desecho de qué? De la respiración.
Cuando yo respiro estoy botando ¿qué? Dióxido de carbono. Entonces también es un proceso químico que ocurre. pH y alcalinidad. El pH depende de ¿qué? De las condiciones del suelo. Son cambios químicos, igual que la alcalinidad. Y compuestos orgánicos, que son los amonios, los nitritos, los nitratos, que también se dan por un cambio químico que ocurre en el estanque cuando hay sobreproducción de materia. Puede ser orgánica o puede ser de heces, que se conocen como lodos, que son todos los fondos. Esos fondos cambian los compuestos orgánicos y afectan la calidad del agua. Entonces tenemos físicos, parámetros físicos y parámetros químicos. Tenemos un tercero que son los biológicos, que es donde saqué todos los agentes que producen enfermedad. ¿Por qué va de la mano, muchachos? En piscicultura, les estoy hablando en peces, estos se presentan o encuentran el medio ideal cuando esto y esto se altera. Si yo tengo temperaturas altas, hay ciertas enfermedades, tanto virales como bacterianas, que se presentan a temperaturas altas. Obvio, no es que si hoy hizo calor, entonces mañana se enfermó. No, porque ustedes saben que las enfermedades tienen unos periodos de incubación. Pero si el animal está propenso, o el estanque o el jaulón está expuesto, a temperaturas altas durante un periodo alargado, una semana, semana y media, 2 semanas, ya se vuelve propenso a que pueda presentar enfermedad. ¿Listo? Hongos, parásitos, eso se debe también a mala calidad del agua. ¿Qué es mala calidad del agua, muchachos? No es que el agua se pudrió, no. Una mala calidad del agua es ver exceso de materia orgánica. Ustedes han visto, no sé si han pasado por donde está el famoso, allá en la universidad, el acuapónico. ¿Sí? ¿Ustedes han visto que hay pronto flotando unas cositas que parecen gusanitos? ¿No lo han visto? ¿No hay nada sembrado ahí? Normalmente eso que parece un gusanito que flota, esos son las heces. Y un exceso de materia orgánica, o sea, de heces, cuando hay sobrepoblación en el estanque, conlleva ¿qué? A mala calidad del agua. Y la mala calidad del agua es un factor predisponente para que aparezcan enfermedades, tanto virales, bacterianas, fúngicas, parasitarias. Todas las enfermedades están relacionadas siempre con mala calidad del agua, la mayoría. Y aquí entra otro factor, que ya la parte tecnológica y manejo de densidades. ¿Por qué razón? Si yo no manejo una densidad adecuada en un estanque de tierra, con un jaulón, y encuentra la enfermedad un factor predisponente para que empiece a generar enfermedad, la gente para que empiece a generar enfermedad, ¿qué cree que va a pasar si tengo acá una sobrepoblación? ¿Qué va a pasar? Exceso de... Si yo tengo más animales sembrados de lo que debo sembrar. Exceso de desechos, ¿no? Escúchame lo que voy a decir. Tengo más animales. Tengo un estanque de tierra. Sembré 15 animales por metro cuadrado, porque quise hacerlo a la maldita sea. El animal me llegó a los 100 gramos. Y a los 100 gramos, ¡pum!, se toteó. Empezó una mortalidad el primer día de 1000, segundo día de 2000, el tercer día de 2000, el cuarto día de 2000. Resulta que 2 semanas antes las temperaturas estuvieron altísimas, ¿cierto? Estuvieron altísimas, el oxígeno fluctuó durante el día, durante la noche se bajaba mucho, durante el día se subía demasiado, el animal generó estrés en el animal y se presentó una enfermedad.
Se llama la streptococosis, producida por el Streptogalactidae, sea 1A o 1B. Pero resulta que las mortalidades están disparadas, 1000, 2000, 2000, 3000. ¿Cuántos animales yo he sembrado? 15 por metro cuadrado. Si yo sobrepoblo un estanque o sobrepoblo un jaulón, esto que se llama densidad lo vuelve más propenso a generar mortalidades y que el contagio sea ¿qué? Mayor. ¿Por qué? Porque van a estar más confinados. Las enfermedades en tilapia, la mayoría de ellas se transmiten de forma horizontal. ¿Qué manera horizontal? ¿Qué forma horizontal? O sea, de uno a otro. Exacto. Por Por contacto en pez a pez O o por porque las el pez secreciones. se come el pez moribundo o muerto que se murió porque estaba enfermo. Entonces, si yo tengo densidades altas, vuelvo más propenso a que esas enfermedades, que sea peor la presencia de la enfermedad. Y es donde voy a ver brotes de mortalidad muy altas. Por esa razón es que los productores entendieron y empezaron a bajarle densidades de siembra a sus estanques y a sus jaulones. ¿Para qué? Para no aumentar ese factor de riesgo de que el contagio sea más rápido, masivo y perder más plata. Además, muchachos, ustedes los peces han de pronto cuando, bueno, no creo, ¿han visitado un jaulón? Sí. ¿Alguno? ¿Sí? Ah, ustedes suelen proceder, ¿cierto? Sí. ¿Algunos suelen proceder? Ok. ¿Han pasado por el ferry cuando van rumbados, pasan por el lado de los jaulones? Sí. Ni los pontones. Con un pontón. Cuando ustedes vayan a ver en Procedal, que vamos a ver a ir a Babitos, Creo. ustedes van a ver que ellos cuando se alimentan todos se pegan con todos. Ustedes son animales están voraces, sí están voraces. Pero ese roce a ellos les genera estrés. Porque ellos se pueden lastimar. Pues si yo tengo eso más apretado, pues el riesgo es más alto. Entonces, un factor predisponente, muchachos, para que se presenten las enfermedades, también es esto: altas densidades de siembra. Por eso uno debe sembrar lo que debo sembrar. No sembrar por sembrar, ni que porque quiero meter más para sacar eso. No, porque eso es un riesgo. ¿Listo? Otra cosa importante: tasa de renovación. ¿Qué se refiere con tasa de renovación? A los recambios de agua. Yo debo contar con buenos recambios de agua, porque si yo no recambio el agua se me daña y se vuelve un factor predisponente para el ingreso de enfermedades. Un recambio de agua, lady, se hace obvio en estanques de tierra, porque en el jaulón un recambio de agua en represa no hay recambios de agua, sino que el agua fluye, ¿cierto? En los estanques de tierra se hacen los recambios de agua y se deben hacer por lo menos. Qué pena, perdona. ¿Aquí hay alguien que tenga un Twingo que dejó las luces encendidas? ¿No es de aquí? Tampoco. Gracias. Gracias. Los recambios de agua tienen que ser mínimo del 10% al 30%. Del 10 al 30%. Con recomendación y por experiencia, el recambio de agua debe empezar cuando los animales ya están por encima de los 100 gramos. Y hacerlo que quincenal, y cuando ya pasan los 250 a 300 gramos, hacerlo cada 8 días. O si se puede y cuenta con buena cantidad de agua, ponerlo diario. ¿Cómo es el recambio de agua? Está el estanque de tierra, ¿cierto? El estanque de tierra tiene un tubo de salida. Ese tubo de salida tiene que tener una altura, ya les digo cómo para ejemplo, porque es que ese fue uno de los errores que cometimos la primera vez que yo siempre pescaba en la finca y se murió todo. Nuevamente, ese es el estanque de tierra, ¿cierto? Entonces, la tubería sale de acá.
¿Por qué se pone el día de bajo ley? Porque yo necesito recambiar fondos. A todo lo que se produce aquí, ¿cierto? Que es el resultado de los derechos de los peces, de lo que el animal no se come, de los peces que se mueren, del zooplancton que se muere, del fitoplancton que se muere. Todo eso va a ¿qué? Al fondo. Y eso produce lo que se llama lodos. Y esos lodos es esto, compuestos orgánicos. Más adelante lo vamos a ver. Esos lodos afectan ¿qué? Aumentan. Buenos días. Los amonios y los nitritos. También hay lo que se llama nitratos. Pero los nitratos, muchachos, en tilapias no es tóxico. Quien genera intoxicación son los nitritos y el amonio. Entonces, si yo tengo esto, un acúmulo de lodos, lo más probable, no cuando están pequeños, pero cuando están más grandes, esos amonios van a aumentarse. Y esos nitritos también. Se pasan de lo que es de lo normal, que es la media normal que deben tener. Y al aumentarse de estos amonios y nitritos, ¿qué pasa con el oxígeno? Se va para abajo. ¿Cierto? Y si el pH que está aquí está o alcalino o ácido, entonces hace toda una comunión para que se produzca ¿qué? Una intoxicación. Y los peces se mueren por intoxicación porque no pueden respirar. Entonces no pueden hacer el intercambio. Y ustedes van a encontrar animales, ¿recuerdan el opérculo? Sí. Morado. Y eso es una respuesta a que el animal dentro de su branquia no pudo realizar el intercambio. Y se murió ¿por qué? Por hipoxia, falta de oxígeno. Entonces, si yo estos lodos no los saco, genero esto. Si yo estos lodos no los saco, genero que estas bacterias que están en el medio, porque ellas están en el medio, el virus está en el medio, encuentre un factor predisponente para empezar a generar enfermedad. Entonces, la tubería está, y la idea es que yo, esa tubería, eso tiene un codo, el tubo, yo no lo puedo dejar fijo, porque si lo dejo fijo, ¿cómo lo volteo? La idea es que ese codo haga esto, para que cuando yo voltee el codo, el tubo baje y yo saque todo lo que está en el fondo. Si yo lo dejo fijo y dejo el tubo hacia la superficie, ¿yo qué estoy botando? ¿Qué agua? El agua limpia. El agua que está entrando. ¿Qué es el agua que tiene qué? Oxígeno. Entonces, si yo boto el agua que tiene oxígeno y no boto la del fondo, pues no estoy haciendo nada. Y a mí eso me ocurrió cuando recién empecé. Mi papá me le ocurrió dejar esto pegado. Yo no lo pegué. Que sí, que no. Después llegó y lo mochó. O sea, el tubo va hasta acá, yo lo mochó a la mitad. Entonces yo no, ya mochándolo, ya botó agua de fondo. Mentira, el fondo está aquí. ¿Qué sostenía ese estanque? El aireador. Teníamos un aireador, lo sostenía porque la densidad era muy bajita. Teníamos sembrado 13.000 animales en un estanque de 2.500 metros cuadrados. Daba como una densidad de 6 animales, 7 animales. Entonces el aireador era de 2 caballos de fuerza y lo sostenía. O sea, lograba nivelar estos amonios, esos nitritos y que el oxígeno no se disminuyera. Resulta que donde teníamos la finca nosotros, molestaba mucho la energía. Entonces llovía y de una la energía se iba. Pero pues se iba, volvía y el mayordomo se paraba y le prendió otra vez el aireador. Faltando 15 días, el mayordomo se fue la energía, no se despertó. Se despertó tipo 5:30 de la mañana, 6 de la mañana. Prendió los aireadores, pero ya cuando los prendió ya era muy tarde. Se murió más de 3.500 animales, 4.000 animales. ¿Cuáles? Los más grandes. De 420, 450 gramos.
Entonces, ¿por qué razón pasó eso? Sí, se fue la energía, el aireador dejó de funcionar, pero pues como nunca se le pudo hacer un recambio de agua, entonces eso hizo que eso que estaba aumentado y que eso que estaba aumentado generó una intoxicación y el animal se murió. ¿Por qué? Por hipoxia, porque eso se fue para abajo, esto se aumentó, el animal se intoxicó y se murió. Y esas mortalidades pueden generar una intoxicación por aumento de amonios, por aumento de nitritos y disminución de oxígeno. Entonces, por eso es que es muy importante tener en cuenta esto, de que eso toca hacerle una tasa de renovación, toca hacer unos recambios de agua. ¿Listo? Normalmente los oxígenos, a eso lo digo más adelante, pero no se lo digo acá. Su pico más grave, donde presenta el pico más bajo, es a las 3 de la mañana. Es donde llega a su nivel más bajo. Por eso hay que mantener un equilibrio aquí en el estanque para que durante el día la producción de oxígeno sea buena, no excesiva, sino buena, para que no haya problemas ni en la madrugada ni al otro día que el animal se levante. ¿Listo? Porque también un exceso de fitoplancton, que es el que produce el oxígeno por medio de la fotosíntesis, puede obtener oxígenos en el mediodía de 14, 15 y 16 miligramos por litro, pero resulta que en la noche todo eso respira. Y al respirar todo eso, baja el oxígeno y afecta ¿qué? Los peces. Entonces, Profe, señor, y en cuanto a la temperatura que se está hablando, ya vamos a ver ahorita la temperatura que es. Ese punto es primordial porque la tilapia, todos sus procesos fisiológicos dependen de la temperatura. ¿Listo? Profe, usted decía que los nitratos no son tóxicos. No, para los la- nitratos no son tóxicos en tilapia. En tilapia. Porque eso es una... De amonios pasa a nitritos, de nitritos pasa a nitratos. Por medio de un proceso de bacterias. Esto es lo último que se libera. Esta es la última liberación de la descomposición de todo esto. Entonces, los nitratos en tilapia no producen intoxicación. Se los puede encontrar altos. ¿Por qué? Porque es un proceso ya de la liberación de los amonios y nitritos que sí son tóxicos en tilapia. Pero los nitratos no son tóxicos en tilapia. Usted los puede medir, los puede encontrar altos. Pero la tilapia no se ve afectada por los nitratos. La tilapia se afecta por amonios y nitritos. ¿Listo? Entonces, muchachos, esos equipos que ustedes ven ahí son los equipos que sirven para tomar o medir calidad de agua en piscicultura. Ese que ustedes ven acá es un oxímetro. ¿Para qué sirve? Medir oxígeno. Y tiene también para medir temperatura normalmente. Eso que ustedes ven acá es un kit de colorimetría. Normalmente se conoce también, se consigue como Kirapi. Parecido. Entonces él tiene unos tubitos, todos en una muestra de agua, aplica el reactivo que son nitritos, pHs, amonios, lo bate y él le genera un color. Y dependiendo del color, usted sabe si está neutro o si está aumentado. En el caso del pH, si está alcalino, en el caso o ácido. En el caso del amonio, el nitrito, él le bota un color. Si está, cambia el color bruscamente y está muy alto según la tabla de referencia, pues se quiere decir que los amonios están altos o que los nitritos están altos y se debe hacer algo. ¿Por qué uno debe actuar inmediatamente que los amonios estén altos? Porque en piscicultura hay dos tipos de amonios. Y vamos a ver más adelante, no es que digamos ahorita esta clase, sino la próxima. Los amonios, hay un amonio que es tóxico, que es el ionizado, y el no ionizado, y el amonio tóxico, que es el ionizado. El que es no ionizado es el NH3,
que ese es el tóxico. El ionizado es el NH4. Normalmente estos kits de colorimetría arroja es amonio total. O sea, usted no sabe si es el tóxico o el no tóxico. Si está alto, pero el que está libre es el no tóxico, pues quiere decir que las bacterias encargadas de hacer estos procesos están haciéndolo adecuadamente. Si el que está alto es el tóxico, quiere decir que esas bacterias no están trabajando bien y que yo debo hacer algo para activarlas. ¿Cómo activo bacterias yo? ¿Con qué? Cuando ustedes hicieron pasto y forrajes, cuando hacían forrajes que les aplicaban para aumentar las bacterias en ese proceso de ¿El ensilaje? melaza, yo le puedo aplicar a los estanques melaza para aumentar las bacterias, para pasar esto a esto, ¿Y cómo se aplicaría la melaza? directo al lago. O sea, le echa Al lago, o sea, la revuelve con agua y lo aplica al lago. Obviamente eso queda empadurnado, pero se utiliza, obviamente, pues esto no lo utilizan los productores grandes porque pues ellos, pero los pequeños que necesitan aumentar en estanque de tierra, utiliza la melaza para activar las bacterias para que esos procesos se realicen correctamente dentro de los estanques. ¿Listo? Entonces, señor. Por ejemplo, en estanques que en vez de ser de tierra, sino que le ponen una lona plástica. Perdón. Hablando de los temas de que se crea Sí. la parte de abajo y todo eso, tocaría, después de sacar todos los peces, tocaría vaciar todo el estanque y limpiarlo o cambiar de... Alejo, la ventaja de esos estanques que usted habla es que son estanques que están forrados con un plástico. ¿Y qué ventaja me da? Que esto no se va a acumular tan fácil, porque eso va a rodar. Acuérdense que el plástico tiene una superficie que es lisa. Si usted tiene estanque de tierra, él se va a acumular abajo porque no se desliza. En cambio que el plástico tiene una superficie lisa, entonces lo que me permite es que esto no se acumule tanto. Como la famosa geomembrana. Las piscinas que son de geomembranas, ellas están forradas con un plástico para eso mismo, para evitar el acúmulo de esto, de los lodos, y ya rueden y sea más fácil la eliminación. ¿Listo? Entonces es mucho mejor y la gente hace eso. Más que forrar un estanque, una hectárea, Sí. pues eso es complicado, pero pues es mejor el manejo para el tema de los lodos. Y a la hora de aplicarle la melaza lo mismo, no pasa nada. No pasa nada. Cuando se manejaba el tema de la membrana, que ya no se maneja porque el sistema de membrana es muy complicado. Normalmente ese sistema se maneja con melaza para activar las bacterias, porque en un sistema de membrana se tiene que tener vivo dos cosas: los peces y las bacterias. Porque las bacterias se encargan de ¿qué? De regular esto, de que los amonios y los nitritos dentro del estanque estén controlados para que el oxígeno esté ¿qué? Alto. Porque en una membrana esto se descontrola y mató todo por una hipoxia por bajo oxígeno. ¿Listo? Pero volviendo al tema, entonces ese kit API, ese kit de colorimetría, él le muestra a usted solamente el amonio total. Algunas piscícolas lo tienen, más que todas las que son pues industrializadas. Lo que se llama espectrofotómetro. ¿Qué es? Este aparato de acá. Y él a usted sí le mide él sí le mide a usted exactamente qué tipo de amonio es, si es el NH3 o el NH4, y asimismo pues usted toma la decisión de qué debo hacer si el NH3, que es el tóxico, está aumentado, porque uno hace en ese momento una terapia. ¿A quién? Al agua. Recambios de agua fuertes de más del 30%, disminución del alimento,
¿Por qué creen que disminuye el alimento? Genera fondos también. Genera fondos. La descomposición de esa comida se va para el fondo. Y si el animal está con los amonios aumentados, quiere decir que ese animal está en un periodo de estrés. O sea, no me va a comer bien. Y si yo sigo alimentando, pues Está perdiendo. vuelvo más propenso a que ocurra un problema en el estanque y genere una mortalidad porque los amonios siguen altos. ¿Listo? Entonces, por esa razón, algunos lo tienen para rectificar qué tipo de amonio es, si es el NH3 o el NH4. Y ese que está acá es el disco de Secchi o de Secchi. ¿Para qué funciona? Para medir turbidez. Meto el disco en el estanque y puedo mirar si la turbidez es ideal o si no es ideal. Puedo tener turbidez por zooplancton y por fitoplancton. O turbidez arcillosa. ¿Por qué? Porque pues hubo una entrada de agua sucia y el agua se puso de color café. ¿Listo? Entonces, esos equipos sirven para medir la calidad de agua dentro de un sistema de producción piscícola. Ahí me falta uno, que es el famoso pHímetro, que es para medir ¿qué? pH. Normalmente, ese que ustedes ven acá, hay una marca que se llama en ese momento el nombre, que mide todos los parámetros con una sola sonda, o sea, con solamente ese equipito. Se me va el nombre de la marca, pero ese equipo vale casi como 15 millones de pesos. Y él mide todo: oxígeno, temperatura, pH, amonio, nitritos, alcalinidad. Todo lo mide ese multiparámetro. ¿Listo? Ese normalmente tiene un valor en el mercado entre 3 millones y medio o 4 millones de pesos. Y mide oxígeno, temperatura. Algunos miden oxígeno, temperatura y pH. Y el que les digo, que creo que es el de Hash, no me acuerdo si así es que se llama, vale casi como 13 millones de pesos. ¿Listo? Pero una pregunta, cuando toman la muestra para hacerlo del kit de Atlas, pues con la colorimetría de cuál toman desde abajo. Ok. Normalmente la gente lo hace por pereza y lo toma en el borde, en la muestra de agua. Entonces son unos tubitos. Sí. Y entonces los tubitos tienen un marcaje de 5 ¿qué? ml. Hasta ahí toma la muestra. Normalmente cuando toma la muestra, se va al borde y coge una jarra y la sirve en los tubitos. Por recomendación, la muestra la debo tomar en la salida del agua, donde sale el agua del estanque. Porque ahí desde qué? Donde se acumula. Los estanques de tierra están construidos de esta manera. ¿Cómo creen? ¿Derecho o con inclinación? Con inclinación. Ah, bueno. Entonces los estanques tienen así y ellos vienen con inclinación. ¿Por qué? Pues para cuando usted va a hacer el estanque. Exacto. Y normalmente en esas zonas hacen lo que llama la caja de pesca. Entonces rodean con el chinchorro todo el estanque y terminan ahí donde los animales quedan como atrapados en esa caja y es más fácil el manejo. En esa caja de pesca se tiende a acumular los lodos porque van rodando y llegan acá. Entonces yo recomiendo que la muestra de agua la tomen a donde sale para mirar cómo está en verdad su estanque de tierra. Igual también el oxígeno. El oxígeno pues yo no lo voy a tomar donde entra el agua, porque pues ahí va a estar de golpe y el agua pues va a ser más oxigenada. Yo lo voy a tomar o en la mitad del estanque o en la salida también, para mirar en realidad cómo son los niveles de oxígeno de mi sistema de producción. ¿Listo? Entonces, el ambiente natural es raramente estable y los peces tienen que adaptarse constantemente a los cambios. Si esos cambios se hacen dentro de los límites naturales, los peces no se encuentran bajo estrés. Pero si se superan esos límites, empiezan a estresarse. Y el estrés en los peces, como ahorita en todo,
es causa del estrés, es un factor predisponente para el ingreso de enfermedades y problemas a su sistema de producción. ¿Listo? Entonces empezamos con los parámetros físicos. Acuérdense, físicos, químicos. Esa es la pregunta de parcial. ¿Cuál es la diferencia entre cuáles son los físicos y los químicos? Y me ponen en físicos oxígeno. Temperatura, muchachos. La famosa temperatura en los peces. La temperatura de los peces influye en todo. En todo. Reproducción, crecimiento, sobrevivencia, tasa de alimentación y sanidad. O sea, en todos los procesos influye. Reproducción. ¿Por qué en reproducción? Resulta que si yo tengo mi lote de reproductores y yo tengo mi laboratorio de incubación, pero resulta que en mi laboratorio de incubación, las temperaturas de mi laboratorio de incubación son muy bajas. Estoy hablando de temperaturas de 25, 26, 24 grados. ¿Qué va a ocurrir? Que la eclosión de ese huevito se va a demorar. Normalmente la eclosión de huevos se da entre las primeras 12 a 24 horas. ¿Cierto? ¿A qué temperatura? A una temperatura normal. Entre 30 grados centígrados. Pero si esa temperatura no está en 30, sino que está en 25, ya no va a ser de 12 a 24, sino que se va a aumentar. Y para mi sistema de producción, si yo tengo que tener un constante flujo de larvas, pues ¿qué va a hacer? Que estas larvas van a disminuir su eclosión, ¿cierto? Y eso no me hace rentable. Mis reproductores también responden a temperaturas altas. O sea que si yo en los estanques tengo temperaturas de 23, 24 grados, 22 grados, mis animales, su proceso para reproducción va a ser lento, ¿cierto? La postura de las ovas van a ser lentas, los desovos van a ser pocos. Entonces, todo eso influye en la parte de reproducción. ¿Influye por qué? Por la temperatura. Crecimiento. Siempre una tilapia en Villavieja y siempre una tilapia en Vitalito. A los 3 meses la tilapia en Villavieja puede estar en promedio entre los 200 y 300 gramos, un poquito más. Vitalito a los 3 meses estará en 100. ¿Por qué? Porque el agua es fría. Y al ser fría el agua, todo el proceso, ahí va ligado la tasa de alimentación con el crecimiento, va a disminuir. Es lento. Entonces, por esa razón, esos animales, la tilapia, no crecen adecuadamente en climas que fríos ni templados, más que todo clima cálido. ¿Listo? Sobrevivencia. Ahí vienen las famosas siembras. Si yo tengo un estanque de tierra donde saqué mi alevino, entonces yo tengo mi alevino, ¿cierto? De 3 gramos. Y los tengo en mi piscícola, los voy a vender. Y mi piscícola, el agua está en 30 grados centígrados. Y resulta que yo me llevé y vendí esos alevinos a la piscícola M. Y resulta que ya que la temperatura no estaba en 30, sino que estaba en 25
5. Y yo la aclimaté. ¿Qué aclimatar? Que la temperatura del agua donde ven los animales tome la misma temperatura a donde los voy a sembrar. Yo llegué y los metí una vez. No pasó nada. Al otro día, llaman, señor productor, su animal venía enfermo. Se me murieron 5.000 animales y ahí para adelante empezó a morirse. Pero si yo se lo despaché con buen oxígeno, temperatura bien, iba con sal, desinfectado. Entonces usted le pregunta, ¿cómo hizo la siembra? No, es que yo estaba de afán y llegué y abrí todo, lo boté. Ya bueno, no es mi culpa, es su culpa. Usted le hizo un choque térmico al animal. Entonces, su sobrevivencia por un traslado fue baja. Y usted mismo fue el que generó esa mortalidad por un mal manejo en el momento de la siembra. Otro punto más para temperatura. Tasa de alimentación, lo que les decía ahorita. Ahí queda incluido el famoso factor de conversión. Yo no puedo esperar un factor de conversión. Si tengo mi piscícola en un sistema de producción donde el agua es cálido, a un sistema de producción donde el agua es fría. No puedo esperar el mismo factor de conversión. ¿Dónde lo vas a esperar más alto? En la fría. No, en el templado. ¿Qué? Ah, ya, sí, en la fría porque pesan menos. Recuerden que el sistema de factor de conversión es comida sobre peso ganado. Entre más comida de, peor es la vaina. Entre menos comida de, mejor está. O sea, entre esté más cerca esté a uno, mucho mejor. Más lejos, peor. Entonces yo, si siembro la tilapia en aguas frías, pues voy a encontrar factores de conversión que altos, que se acercan más que a 2. Porque no va a ser lo mismo que alimentarlo en agua de clima cálido, porque es un animal que se adapta a esa temperatura. Y en sanidad, todas las enfermedades, muchachos, están relacionadas con temperaturas. Streptococosis, tilbe, esbarcelosis, franciselosis, todas las enfermedades bacterianas y virales están asociadas a temperatura. Cuando veamos las enfermedades, se van a dar cuenta que hay enfermedades que se presentan a temperaturas altas y otras que se presentan a temperaturas bajas. Ejemplo, la estreptococosis, que es producida por el estrepto, ella se produce a temperaturas altas. ¿Mayores a qué? A 29 grados centígrados. El tilbe, que es la viral, se produce a temperaturas bajas, menores a 26-25 grados centígrados. Cuando el animal está expuesto a esas temperaturas en un tiempo prolongado es cuando se presenta la enfermedad. Entonces, por esa razón, es que la sanidad también influye en la temperatura. ¿Listo? Y por esa razón, la tilapia es un animal poiquilotermo. Su temperatura depende de la temperatura del medio. Él se adapta a la temperatura del medio. Esa es la definición de un animal poiquilotermo. Se adapta a la temperatura del medio. Entonces, si eres a temperaturas altas, su metabolismo funciona. Si eres a temperaturas bajas, él se estresa y su metabolismo, ¿cómo va a ser? Lento. ¿Listo? Por eso, aquí les tengo cuántas son aguas frías, menores a 18, templadas entre 18 a 23 y cálidas mayores a 23. Ya 23 está haciendo agua templada, cálida más que todo entre 26, 27, 28 y ya caliente pues por encima de 30. ¿Qué especie puedo sembrar en agua fría? La trucha. La trucha.
Si yo meto una trucha en Villavieja, ni le llega, muchachos. No se muere. Aparte, que la tilapia es muy diferente a la trucha. ¿Ustedes han visto el sistema de producción de una trucha cómo es? ¿No han ido a Peregollos? ¿No han ido? ¿A comer al Pitalito? ¿Señora? Nuevamente el sistema de producción en trucha, el flujo de agua es constante. El agua es limpia. Tiene filtros. El agua entra y sale, entra y sale, entra y sale. ¿Por qué? Porque es un animal que su demanda de oxígeno está por encima de los 14 miligramos por litro. Es mucho más delicada en el sistema de aguas. Usted en la trucha no la va a ver nunca sembrar en un estanque de tierra, como la tilapia. Ella tiene que ser un sistema donde el agua fluya, como la laguna de Cocha. Sí, de la Cocha. La Cocha, la que está en Huasca, no me acuerdo cómo se llama en estos momentos. Y en los sistemas que son en Redways, que son sistemas de piletas de cemento, que el agua entra y sale. Porque ya son muy dependientes del oxígeno y el agua limpia. Si el agua se les ensucia, se mueren. Porque no son filtradores, como la tilapia, que filtra. La trucha no filtra. Son muy dependientes del agua limpia. Si todo sale bien y podemos viajar a la práctica, se van a dar cuenta cómo es el sistema de producción y lo importante que es para ellos el ingreso del agua y la cantidad de agua que manejan. Y cómo llegan esa agua, cómo le hacen un proceso antes de llegar al sistema de producción. Ellos tienen unos filtros. ¿Cómo lo filtran? Por medio del movimiento. Entonces, el agua viene de la montaña y antes de entrar al sistema de producción, la meten por una canaleta. Antes de llegar a las piscinas que tienen, entonces el agua le ponen como un laberinto hecho en cemento. ¿Para qué? Para que el agua choque y decante todo lo que pueda en el tema de que el agua llegue más limpia. De ahí vuelve a entrar a otro canal y ahí ya entra al sistema de producción. Porque intentan que el agua sea lo más limpia posible para que esto funcione. En trucha, en tilapia no hay necesidad de eso. ¿Listo? Entonces, por eso es que es tan importante la temperatura, y por eso es que la temperatura se ha relacionado con todos los sistemas, con todas las etapas en el caso de la tilapia. ¿Listo? Eso que ustedes ven aquí es la estratificación de un estanque, o la estratificación térmica, perdón. ¿Cómo se divide? Y esto es importante y por eso es que acá viene la hechura de un estanque, porque se hace así. Normalmente a la gente le gusta hacer estanques de este tamaño. No sé por qué construir una vaina así de grande. No, es que quiero hacer un hueco inmenso para meter harto pescado. Y hacen huecos de 5 metros de profundo, 4 metros de profundo. Eso se maneja si yo tuviera un IPRS, un sistema de producción, IPRS, que eso lo vamos a contar como sistemas de producción. Pero normalmente un estanque convencional, máximo de 2 metros. ¿Por qué, muchachos? Porque aquí está la explicación. ¿Señora? Ahí está la explicación. La zonificación térmica se da en 3 partes: epilíneo, termoclina y hipolíneo. Epilíneo es la parte donde hay mayor temperatura. O sea que si hay mayor temperatura, ¿qué más va a haber ahí? Oxígeno. O sea que aquí hay mayor oxígeno, ¿cierto? Termoclina es la parte media del estanque. El hipolíneo es la parte más baja, o sea que como hace la temperatura baja y el oxígeno va a ser bajo.
Entonces, si yo tengo un estanque de 5 metros y uno de 2 metros, ¿dónde va a haber más oxígeno? Ok, claro. ¿Más oxígeno en el de 2? ¿Por qué? Porque hay mayor temperatura, lo que decía Camila, María José, el agua, el sol entra, ¿cierto? Penetra más el estanque y va a haber mayor temperatura, mayor oxígeno. Primera. Segunda, si yo tengo un estanque de 5 metros y yo tengo prendido aireadores, ¿cómo va a estar el agua de ese estanque? ¿Fría o caliente? Fría, porque la mayor va a ser el ¿qué? Agua fría. Y el animal, entonces, si el agua está fría, ¿qué ocurre con el animal? No va a alimentarse bien. Claro, ¿cierto? Si yo tengo un estanque de 2 metros cuadrados, de 2 metros de profundo, esa combinación agua caliente, agua fría, va a generar que el agua se mantenga ¿qué? Estable la temperatura. Entonces el animal nos va a responder mejor. Tiene un estanque de 2 metros cuadrados. Otra cosa, si llevo un estanque de 5 metros, pesque un estanque de 5 metros. Lo pescan, pero eso es una mamera. Entonces tienen que poder bajar todo ese estanque, toda esa agua que se desperdicia. En cambio que si usted lo baja al 40%, ya lo puede empezar a pescar. Este no. Tiene que usted bajarlo por lo menos del 60% para poderlo pescar. Entonces, todas esas cosas influyen, muchachos. Y por eso es que es importante saber esto. Porque si yo tengo un estanque pequeño, máximo de 2 metros de profundo, pues voy a tener mayor temperatura, mayor disponibilidad de oxígeno y mis peces van a responder mejor. Normalmente uno debe construir un estanque, la parte más bajita de 90 centímetros y la parte más honda de 1,50 a 2 metros. No más. ¿Para qué? Para que no ocurra esto. Tengan en cuenta esto, porque eso es importantísimo. ¿De por qué razón yo no hago estanques de este metraje? Para el manejo. Necesito que el agua sea ¿qué? Cálida en el caso de la pirámide. ¿Listo? Entonces, ténganlo presente. Déjame terminar los físicos y ya. Físicos. S. Turbidez. Se mide ¿por qué? Por el disco de Secchi. ¿Y qué es? Está dada por las partículas que están suspendidas en el agua. ¿Cierto? El disco de Secchi, yo lo ingreso y él tiene medida 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 5 centímetros. Yo ingreso el disco. Donde lo deje de ver, lo saco y tomo la medida. Normalmente, una producción de fitoplancton ideal está entre los 30 a 45 centímetros. O sea, que yo metí el disco y a los 30 a 45 centímetros lo dejé de ver. ¿Qué pasa? Si yo metí el disco y lo metí, tiene un metro y medio, y yo lo sigo viendo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo está el estanque? No. No tiene No tiene fitoplancton, o sea, está transparente. Y en lo que hemos hablado, ¿ustedes creen que yo tengo un sistema de producción de tilapia y el estanque está transparente? ¿Es bueno o es malo? Pues es malo porque no hay mucho oxígeno. Exacto. Si no hay fitoplancton, no hay oxígeno. Entonces, si yo tengo un estanque transparente, pues lo más probable es que no haya oxígeno disponible o el adecuado. ¿Para qué? Para el sistema de producción. ¿Y Pero también pasa al contrario, señora. qué podría estar ocasionando que haya? Que esos suelos no son productivos. Pero yo lo puedo poner productivo. ¿No? ¿Con qué abonan los suelos? Triple 15. El triple 15 le puede aplicar a los estanques. ¿Para aumentar qué?
al estanque. Fitoplancton. Eso Pero- No afecta al pez. Es una medida, o sea, obviamente tiene que ser, Claro. normalmente eso lo venden lo consideran uno por libra. Entonces se le puede aplicar una librita, a los 3 días se le hace otro refuerzo. Y eso no afecta a los peces y lo que hace es que usted va a aumentar el fitoplancton que está abonando esa agua. Y al abonarla, pues va a aumentar el fitoplancton. Profe, pero el fitoplancton está en la superficie del agua o porque cuando hago recambio de agua el fitoplancton no. Sí, es que también, no, el fitoplancton está en todo el estanque, ¿ya? Como esta foto que ustedes ven acá. Ahora vamos a ver una foto. Pero si eso está muy verde, que ahí está el otro lado, hay un exceso de fitoplancton. Y si hay un exceso de fitoplancton, ¿qué va a pasar? Pues hay más CO2. Puede ser que en la noche, en el día capte mucho oxígeno y en la noche todo lo consuma. Y eso es perjudicial. 1. 2. Cuando hay un exceso también de estos sólidos en suspensión, de partículas en suspensión, pero no por fitoplancton, sino por, digamos, por arcilla, o sea, que se pone el agua café, el fitoplancton, como la producción de oxígeno, ¿cómo va a estar? Baja. ¿Por qué razón? Porque los rayos del sol no penetran. Y al no penetrar, no hay oxígeno. ¿Listo? Entonces, todo acá, mejor dicho, ni para allá, ni para acá. Tiene que haber un equilibrio, como decíamos al comienzo, si no, baila. Señora. ¿Por problema o se puede dar por recambio muy seguido también? No, el problema del fitoplancton más que todo se da porque el concentrado es un abono. Una mala alimentación conlleva una sobreproducción de fitoplancton. ¿Por qué razón? Porque lo que no se come se va para el fondo, eso se descompone y ustedes saben que el concentrado que tiene fósforo, tiene nitrógeno, ¿cierto? Y eso se vuelve un abono para el estanque. Entonces usted puede encontrar estanques muy verdes y se debe por un mal manejo de la alimentación o porque sus suelos tienen pHs que varían mucho o son muy alcalinos o son muy ácidos y hacen que se aumente ese proceso de fitoplancton. Por esa razón, cuando ustedes siembran, antes de sembrar, se hace un tema con cal. ¿Para qué? Para que quede neutro el pH y no afecte este tema de generar una sobrepoblación de fitoplancton dentro del estanque. Pero usted decía que cuando hay mucho ellos también se comían. Claro, otro ¿No problema. le daría un mal sabor también? No. Tiende a coger el animal, la carne a coger color verde, porque empieza como a no a filtrarse, sino que a tomar la coloración del fitoplancton. Entonces, muchas veces ustedes, y eso que llaman en las plantas, a eso lo llaman quemado, y es que el animal lo deja mucho tiempo sin alimentación y empieza a filtrar, entonces empieza a comer todo lo que hay en el medio. Entonces, todos sus intestinos se ponen de qué color? Verde. Y eso puede hacer de que la carne se ponga de color verde. Entonces, la gente a eso le tiene Sí, claro. como su tema, con el tema también de cuando se rompe la vesícula biliar. Que se rompe la vesícula, no, esa carne se dañó, porque toma el color verde de la vesícula. Entonces, también es un tema importante en la alimentación. Si yo tengo un estanque con sobreproducción de fitoplancton, pues el animal, ¿qué va a hacer? Va a filtrar lo que hay en el medio. O sea, todo el tiempo va a filtrar. ¿Por qué razón, muchachos? La tilapia no tiene un punto de saciedad. O sea, la tilapia no es como nosotros que comí y me llené. No. Si él tiene las condiciones adecuadas, él come. Entonces, él sigue filtrando. Cuando usted le da el alimento, que es lo que usted necesita que él consuma para que él crezca, pues no va a comer. Porque hacen eso estómago lleno de ¿qué? De fitoplancton. El cerebro lleno de fitoplancton, pues no va a comer el concentrado, que es lo que necesito para que el animal crezca en el tiempo que necesito que crezca. Porque usted puede tirar una tilapia y volver al año y medio y la va a encontrar grande. Pues no es de 500 ni de 600 gramos, pero sí por lo menos de 200, 250 gramos. ¿Y creció de qué? De lo que se alimentó en el medio. ¿Listo? Entonces, la visibilidad del disco.
es la profundidad a la cual ésta se deja ver. En muchas aguas existe una relación directa entre visibilidad del disco y abundancia de plancton. Si hay mucho fitoplancton, yo meto el disco y se desaparece de una vez. Si hay cero fitoplancton, pues yo meto el disco y puedo pasar 1 metro y no lo voy a encontrar. La idea es tener uno ideal que está entre 35 a 40 centímetros. Como está acá. Entonces, miren, menor a 25, estanque demasiado turbio. Si es turbio por fitoplancton, habrá problemas de concentración baja de oxígeno disuelto. ¿Por qué? Porque le repetí ahorita y lo voy a decir. En el día, mucha captación de oxígeno. En la noche, todo respira. Entonces, todo ese oxígeno que captó en el día, en la noche va para abajo. De 25 a 30 centímetros, turbidez llega a ser excesiva. De 30 a 45, si la turbidez es por fitoplancton, el estanque está en buenas condiciones. De 45 a 60, fitoplancton se vuelve escaso. Y mayor a 60 es demasiado clara. Entonces ya debo mirar cómo corrijo ese problema para aumentar ¿qué? La producción de fitoplancton en el estanque. ¿Listo? Lo que les decía, el fitoplancton está relacionado con la producción de ¿qué? De oxígeno. Entonces en el día se produce por medio del sol oxígeno y en la noche se consume ese oxígeno porque hay que el proceso con la producción de dióxido de carbono, porque todo respira. Por eso es que en los estanques respira todo, no solo los peces. Respiran los peces, respiran el fitoplancton, respiran los microorganismos, respiran los peces que están los invasores, respira todo, los lobos respiran, todo eso respira. Entonces por esa razón es que se debe manejar el tema adecuado del oxígeno. Turbidez ocasionada por fitoplancton es benéfica en algunos casos, muchachos, porque si es muy alta, vuelvo y le repito, la noche disminuye. Se considera condición necesaria para el desarrollo de cualquier proyecto piscícola. Color va relacionado con ¿qué? Con la turbidez. Si yo veo lagos muy verdes, eso no está normal. Hay un exceso de producción de fitoplancton. Y lo más probable, porque el fitoplancton ¿qué es? Son las microalgas. Se pueden producir algas que sean tóxicas y que esas algas tóxicas generen mortalidad en el animal. ¿Listo? Son las cianobacterias que son producidas por la descomposición de esas algas. Hay una alga que es muy tóxica, llamada microcistina. Esa fue la que generó una mortalidad severa hace como 2 años, 2 años y medio, porque liberaron el agua al Quimbo. Y como todo eso se está descomponiendo, toda esa madera, toda esa vegetación, entonces esas cianobacterias, en este caso que es una microcistina, metieron agua del Quimbo al embalse abruptamente porque estaba muy bajo el nivel y eso generó unas mortalidades porque generó intoxicación en animal. Hubo empresas que perdieron más de 20, 30, 40 toneladas de pescado en un solo día. Sacaban volquetadas de pescado muerto porque la generó una microalga que era tóxica. ¿Y él no responde? No responde nadie. Entonces, mire, esto es un ejemplo. Son fotos de un estanque de tierra de una granja de acá del Huila. 20 centímetros. Mire cómo es la turbidez. Eso es una turbidez arcillosa. ¿Está de color qué? Como café. 30 centímetros. Es una turbidez verde, ¿cierto? Pero está haciendo turbidez por fitoplancton. Esta tiene 20 centímetros y mira la turbidez que tiene. También es una turbidez producida ¿por qué? Por fitoplancton. Y esta tiene 35 centímetros. No está tan turbia, pero el color es como café, como marrón. Y si ustedes ven esas fotos y la relacionan con esto, se dan cuenta. Miren esta. Este color ya es de una alga tóxica. ¿Ve cómo brilla? Ese no es el color normal de un estanque. Mire, ahí se metía el disco de Sechi y a los 12 centímetros se desaparecía. Esta piscícola está pegada a las arroceras. Por esa razón, las aguas son así. Recibe todos los descoles de la arrocera.
22 centímetros. El color se ve normal. Es un color normal. Pero tiene mucha producción de fitoplancton. Entonces puede ser que en el día capte buen oxígeno, pero en la noche se disminuya. 50 centímetros. Si ustedes alcanzan a ver, ahí se ve el fondo del estanque. Esto que ustedes ven aquí es cal. Está transparente el agua. No hay fitoplancton. La producción de fitoplancton es muy baja. ¿Listo? O casi nula. Y ahí terminan los físicos. Son las 8:30. Venga.